Bienvenidos y bienvenidas a Manos de Crochet. El video de hoy es muy especial porque celebramos los 200.000 suscriptores aquí en el canal de YouTube y los 100.000 seguidores en Instagram, así que bienvenidos. Y como ya pudieron ver, vamos a tejer un vestido. Es mi versión del vestido que usó Taylor Swift. Yo voy a estar usando hilo artesanal, que es un hilo bastante delgado. Como yo vivo en clima caliente, pues este hilo es muy soportable para mi clima, así que lo voy a tejer con hilo delgado, pero tú puedes usar el hilo que desees porque te voy a enseñar a tejerlo a tu medida. Por lo tanto, con cualquier hilo y cualquier ganchillo puedes trabajar. Yo voy a estar usando un ganchillo de 3 milímetros. Bueno, importante para tener en cuenta, vamos a trabajar con punto granny. Todo el vestido lo vamos a tejer en punto granny y este punto es múltiplo de 4. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es tejer cadenas de 4 en 4 hasta tener el largo. Vamos a comenzar con el largo del vestido. Yo lo voy a hacer debajo de las rodillas, por lo tanto yo necesito hacer 216 cadenas. Estas cadenas son múltiplos de 4. Si empiezo contando 4, 8, 12 y sigo contando, voy a llegar a 216. A esas 216 cadenas le voy a sumar 2 más, que es la del inicio y la del final. Entonces, ¿cómo sabemos que 216 es un múltiplo? Lo dividimos entre 4 y debe darnos un número cerrado. A mí me dio 54. O sea que me van a quedar 54 jueguitos de punticos de granny. Ya más adelante lo van a ver. Ahora supongamos que tú tejiste 214 cadenas, la dividimos entre 4 y me da 53.5, por lo tanto no podemos iniciar con 214 cadenas, sino con 216 cadenas o con 220 cadenas también se puede, o con menos. Todo depende del hilo con el que estén tejiendo. Puede que tengan que hacer menos o pueden que tengan que hacer más. Yo voy a iniciar con 218 porque recuerden que a estas 216 le vamos a agregar 2 cadenas más. Aquí les estoy explicando cómo pueden contar para no enredarse. Cuentan 4, 4, 4, van contando de 4 en 4 hasta tener el largo del vestido. Y de ahí en adelante vamos a comenzar a tejer. No vamos a tejer el vestido de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sino de un costado hacia el otro costado. Y lo vamos a tejer en 2 partes. Voy a iniciar con el hilo amarillo y a medida que vamos tejiendo, vamos cambiando de color. Bueno, entonces comenzamos haciendo el nudo de inicio o el nudo deslizado o nudo corredizo y vamos a tejer cadenas. Ya en mi caso les dije que son 218 cadenas, así que tomo la lazada, la saco por el centro de la argollita y de esta manera voy tejiendo cadenas. Mira que mis cadenas van quedando un poco flojas, vamos a tratar de no tejerlas tan ajustadas para que pues el vestido tenga un poco de soltura. Entonces continúo tejiendo hasta completar mis cadenas. Ya tengo mis 218 cadenas, entonces para seguir ahora voy a hacer 2 cadenitas, 1 y 2, y ven que puse el dedo en la última cadena de las 218 y allí es donde voy a comenzar a tejer mi primer punto alto. Y ahora hacemos una cadena y continuamos. Nos vamos a saltar los siguientes 3 puntos. Aquí es donde estamos, nos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a tejer 3 puntos altos. Sacamos 2 y sacamos 2 y ya tenemos el primero. Nuevamente tejemos otro punto alto y uno más para completar 3. Una cadena de separación y nuevamente nos vamos a saltar 3 cadenas de base. Y en la cuarta cadena vamos a tejer 3 puntos altos. Hacemos una cadena de separación y repetimos hasta llegar al último punto. Y ya para finalizar esta vuelta vamos a tomar lazada y en la última cadenita vamos a tejer un punto alto. De esta manera hemos terminado la primera vuelta. Vamos a dar inicio a la vuelta número 2. Vamos a hacer 2 cadenas para girar el tejido. Estas 2 cadenas que estamos haciendo al inicio no las contamos como un punto alto. Aquí sobre el último punto alto que hicimos vamos a tejer el primer punto alto de esta vuelta. Una cadena, tomamos lazada y nos vamos al espacio de cadena y vamos a tejer allí 3 puntos altos en ese mismo espacio. Recuerden que estamos tejiendo punto granny. Este es el punto granny. Vamos a seguir una cadenita, nos pasamos al siguiente espacio de cadena y volvemos a tejer 3 puntos altos.
Como pueden darse cuenta, es muy fácil tejer este punto. Esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos nuevamente en el siguiente espacio. Y ya hemos llegado al final de la segunda vuelta, entonces para finalizar vamos a tomar lazada sin hacer cadenita ni nada. Aquí encima del punto alto de la vuelta anterior vamos a tejer el último punto alto de esta vuelta. ¿Vale? Entonces ya tenemos la segunda vuelta. Vamos a iniciar la tercera vuelta y para ello vamos a tejer 2 cadenas que no contamos como un punto alto. Encima del primer punto alto tejemos el primer punto alto. Una cadena, nos pasamos al espacio de cadena y tejemos 3 puntos altos allí mismo. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta, por todo el tejido, por todo el vestido. A medida que vamos tejiendo vamos a ir cambiando de color. Yo les voy a mostrar por acá. Tengo la primera parte del vestido. Miren, con hilo amarillo yo hice 8 vueltas con hilo amarillo. Voy a mostrarles bien desde acá. Aquí empecé con el verde. Esta es la primera parte. La segunda parte la empecé con amarillo y esta la empecé con el verde. Son 8 vueltas de color amarillo, luego 2 con el color verde bajito, 2 con el color verde fuerte y repito. Aquí miren, 2 con el verde bajito, 2 con el verde fuerte, nuevamente 2 con el verde bajito, 2 con el verde fuerte, 2 con el verde manzana y termino con 4 con el beige y repito nuevamente, me paso al amarillo y repito la secuencia. Pueden hacer las combinaciones que ustedes deseen, ¿vale? Yo aquí les muestro cómo la hice yo por si la quieren tejer igual, pero igual si no la quieren hacer, si la quieren hacer diferente, pues háganla como ustedes quieran. Yo les dejo ahí abierta la opción para que ustedes pongan a volar su imaginación y jueguen con los colores, con las líneas. Y vamos a seguir tejiendo hasta tener el ancho deseado. Y bueno, miren, aquí me la estoy probando en la parte delantera. Simplemente me la coloco de un hombro hacia el otro hombro. Y me gusta cómo queda este ancho porque no está ni muy ajustado ni tampoco está muy ancho. Yo me estoy guiando por la camiseta que tengo puesta. Fíjate que aquí se ve súper bonito. Así que ahora voy a tejer otra parte exactamente igual a esta para comenzar a unirlas y formar el vestido. Y bueno, aquí está mi primera parte terminada. Acá acabo de terminar la segunda. En la primera corté el hilo, terminé, comencé la segunda. En la segunda parte no he cortado el hilo porque lo que vamos a hacer es a comenzar a unir inmediatamente sin cortar el hilo. Ay, se me soltó aquí el último punto. Bueno, ya lo arreglé, entonces sin soltar el hilo vamos a comenzar a unir esta parte con otra parte. Aquí voy a unir la parte de los hombros, dejamos el escote abierto y unimos el otro lado de los hombros con la parte número 1. Entonces vamos a abrirla acá para ubicarnos. Vamos a poner esta, sería la parte de arriba y vamos a colocar donde tenemos el hilo que no cortamos. Vamos a ubicar esta parte con esta parte que viene siendo la parte de los hombros. En esta parte decidimos si queremos coser con la misma aguja de crochet con la que estamos tejiendo. Podemos coser con punto bajo o con punto deslizado o también con una agujita de estas que es una aguja lanera. También podemos hacer unas puntadas para cerrar la parte de los hombros. Voy a darles medidas para que más o menos tengan una idea. Aquí de ancho, el ancho total que yo tengo aquí es de unos 54 centímetros. Recuerden que esto va doble, entonces serían 108 que tengo en total. Entonces más o menos voy a cerrar desde aquí hasta acá, así como están viendo. Vamos a medir más o menos cuántos centímetros voy a cerrar para los hombros y más o menos aquí serían unos 18 centímetros más o menos. Entonces miren, ahí está. 18 centímetros voy a cerrar de este lado y 18 centímetros de este otro lado y dejamos la parte del escote sin cerrar, obviamente, pues es por donde vamos a meter la cabeza. Y luego lo que vamos a hacer es a cerrar por el costado dejando la parte de la sisa sin coser. Entonces yo voy a dejar más o menos unos 22, sí, como unos 22 centímetros más o menos, 22 o 23 centímetros para la parte de la sisa y de ahí, de aquí hacia abajo voy a coser, voy a cerrar y lo mismo voy a hacer del otro lado. Entonces esta parte va a quedar abierta y la parte del escote también.
Bueno, voy a cerrar la parte de los hombros con la misma aguja con la que estoy tejiendo. Enfocar bien. Entonces hago una cadena y voy a insertar por aquí en el primer puntico, insertamos el ganchillo de un lado y del otro lado. Nos vamos a la pieza número 1 también y atravesamos por ahí por el primer punto. Sacamos el hilo, voy a estar uniéndolo con puntos deslizados. Entonces saco inmediatamente hasta el final. Vamos al siguiente punto, insertamos el ganchillo por un lado y por el otro lado, digamos que por la parte 1 y por la parte 2, y hacemos el punto deslizado. Como les dije, si desean unir con punto bajo, pueden hacerlo con punto bajo o con una agujita landera también lo pueden hacer. En mi caso lo quise hacer con punto deslizado, entonces voy a seguir tejiendo puntos deslizados hasta completar mis 18 centímetros de los hombros. Bueno, aquí ya terminé de tejer los 18 centímetros, hice una cadenita, vamos a hacerla nuevamente. Hacemos una cadenita y cortamos el hilo. Esa cadenita es como para asegurar el tejido. Aquí cortamos. Miren que ahí tiramos y no se suelta. Ya tengo el primer hombro listo. Entonces vamos a ubicarnos del otro lado para tejer el otro hombro. Estas hebras las escondemos luego al final. Miren, así se ve la unión de las dos piezas. Entonces me voy a poner aquí en esta punta con punta, y voy a unir de aquí hacia adentro, y al final no voy a cortar el hilo porque vamos a hacer un borde de puntos bajos por toda la parte del escote, como para darle un acabado a la pieza. Bueno, y aquí me les adelanté un poco, ya uní la parte de los lados, miren, dejé incluso unas aberturas a los lados. Esto es opcional, si ustedes quieren lo pueden dejar. Así es como queda por dentro la unión. Y miren, ahí quedó todo bien aseguradito. Se ve súper bonita esta unión, me gusta, queda bien asegurada y todo. Como les decía, les dejé 2 aberturas a los lados, que si ustedes quieren también pueden hacerlas, si no, no hay problema. Acá te voy a mostrar cómo me quedó la parte del cuello, del escote, que les dije que iba a ser un borde de puntos bajos. Miren aquí, esta es la parte de los hombros. Como les dije, hay que esconder luego todas estas hebras. Y miren, aquí tenemos la parte del cuello, que fue donde hicimos el borde de puntos bajos. Le da un acabado muy bonito a la prenda. Entonces esto mismo también, si desean, lo podemos hacer en la parte de la sisa, hacerle un borde de puntos bajos. Y también en la parte de abajo, yo lo voy a hacer ahora. Como les dije, uní las dos partes de los costados, dejando la parte de la sisa sin coser y dejando esta abertura que quise dejar en la parte de abajo del vestido. Si no quieren dejar la abertura, simplemente siguen cosiendo hasta el final y listo. Pero a mí pues me gustó dejarle la aberturita. Vamos ahora a hacer el borde de puntos bajos por toda la parte de la abertura, por toda la parte de abajo del vestido, hasta llegar nuevamente al final. Entonces hacemos una cadena. Aquí no corté el hilo, voy a seguir tejiendo inmediatamente una cadenita. Vamos a abrir la pieza para ponerla del lado derecho y vamos a empezar en este espacio de cadena. Vamos a tejer un punto bajo. Ahora en los siguientes 3 puntos, un punto bajo en cada uno de los siguientes puntos. Y esto pues no tiene pérdida, esto lo vamos a hacer, como les dije, alrededor de las mangas, alrededor del cuello, del escote y también en la parte de abajo del vestido. Entonces voy a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar a esta puntica para mostrarles cómo vamos a girar. Bueno, entonces ya llegué a la puntica que les había dicho, a esa esquina. Entonces ahí tejí un punto bajo, vamos a tejer 2 puntos bajos más allí mismo, y esto simplemente es para que el tejido nos gire y seguir tejiendo puntos bajos por la parte de abajo. Miren que ahí ya se ve que hizo una curvita. Seguimos tejiendo, vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo y en el siguiente un punto bajo, y vamos a repetir un punto bajo por toda la parte de abajo del vestido. Cuando lleguemos a la siguiente punta vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Mira cómo se ve, ahí se ve que hace la figurita, pues hace el giro como debe ser. Entonces cuando lleguemos nuevamente a la otra puntica vamos a hacer lo mismo, hacemos en el último punto, hacemos 3 puntos bajos, de esa manera el tejido nos va a girar y seguimos tejiendo puntos bajos hasta llegar al final.
Bueno, y ya llegué al primer punto bajo que hice. Aquí está, vamos a insertar el ganchillo, hacemos un punto bajo, una cadenita y cortamos el hilo en esta parte. Y mira que ya tenemos la parte de abajo lista. Mira que sí le da como un acabadito más bonito a la prenda, por eso siempre me gusta hacer un borde de puntos bajos. Aquí tenemos la abertura, vamos a esconder todas las hebras. Todas estas hebras hay que esconderlas bien escondiditas para que no se vean por ahí sueltecitas. Y una vez escondes las hebras ya tienes tu vestido listo. Lo puedes usar con tacones y un cinturón y se ve súper elegante, o también lo puedes usar con tenis y sin el cinturón para una moda más casual. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en la próxima clase. Besitos, bye bye.